todos extranjeros los que manejaban los ferrocarriles, y decide el gobierno comprar todas las acciones y se nacionaliza el sistema de ferrocarriles. Pero esas cosas que sucedían en ese periodo siguen administrando los extranjeros los ferrocarriles, aún ya siendo propiedad del país. Es hasta que triunfa la revolución que el presidente Madero ya decide que sean los mexicanos los que administren los ferrocarriles. La compra de las acciones de los ferrocarriles pues produjo una enorme deuda para el país. Todo esto es importante que se sepa porque los conservadores fueron sembrando la idea de que el gobierno de Porfirio Díaz fue un gobierno eficaz, con buena administración, y no es así. Fue de los gobiernos que más endeudó al país, pero la idea que se tiene es otra, es totalmente distinta. Después de la revolución se siguieron haciendo vías férreas. Bueno, era tan importante la comunicación con los ferrocarriles que por eso la revolución se hizo a caballo y en ferrocarril. Todo el ejército de la División del Norte se movía con trenes y también el gobierno enfrentaba a los revolucionarios en los trenes que salían de la Ciudad de México al norte a combatir la insurgencia. Se siguieron haciendo líneas férreas. Todavía a los de nuestra generación nos tocó viajar en trenes de pasajeros. Llegan los neoliberales y en un abrir y cerrar de ojos privatizan, entregan los ferrocarriles nacionales y desaparecen los trenes de pasajeros. Toda una historia. Imagínense lo que puede contar un anciano respetable de Aguascalientes, de San Luis Potosí, de Guadalajara, de Veracruz, sobre la historia de los ferrocarriles. Entonces, con Zedillo se privatiza el ferrocarril, se entrega a 3, 4 empresas. Y nosotros pues no tenemos en nuestros planes nacionalizar los ferrocarriles. Yo me alegré muchísimo cuando me enteré de que no habían privatizado el ferrocarril del sureste ni el del Istmo, todo lo demás lo entregaron. Fíjense cuánto les importaba el sureste, nada, ni siquiera se apropiaron de esos bienes de la nación. Sin embargo, todas las líneas del centro, del norte, pues se consideraban rentables y fueron las que se adjudicaron. Entonces, ahora el periódico de Ili Ortiz dice que vamos nosotros a nacionalizar. ¿Por qué esta nota? Para atemorizar, para crear incertidumbre, para seguir con la misma cantaleta de que somos comunistas, de que estamos actuando como en Venezuela o de manera más nacional, como Echeverría. Es eso, pero es totalmente falso, completamente falso. Presidente, de las AFORES, ¿se basará en las propuestas que ya fueron registradas ante el Congreso o tomará en cuenta observaciones de organismos empresariales como el Consejo Coordinador Empresarial? Hay que escuchar a todos y hay tiempo. Eso no lo podemos hacer ahora. Sí hay que hacerlo, por lo que estoy planteando, de que va a convertirse en un problema grave y tenemos que resolverlo entre todos, o sea, enderezar ese entuerto
corregir ese error de estos tecnócratas irresponsables, técnicos que se creían científicos, que nos metieron en cada problema. Tenemos que estar corrigiéndole la plana de todo lo que hicieron mal, contrario al interés general, eso sí, para favorecer a grupos que han hecho su agosto. Son políticas malas para la nación, para el pueblo, pero buenas para los que han estado medrando, los que sacan ganancias excesivas. Entonces, pues hay que corregir, pero no imponiendo nada. Yo no dije en la campaña que íbamos a quitar los afores, no dije en la campaña que íbamos a nacionalizar los ferrocarriles. Yo estoy haciendo lo que di a conocer durante la campaña. Si ustedes leen el libro La Salida, que escribí antes de las elecciones, ahí está el programa que estamos llevando a cabo. No engañé, no voy a engañar a nadie. Quería preguntarle también si podría darnos detalles acerca de la modificación que propondrá para el sistema de afores. Bueno, todavía no tenemos contemplado el cómo vamos a enfrentar el problema, porque de lo que se trata es de ayudar a resolver un problema que se originó con la reforma llevada a cabo durante el gobierno de Ernesto Zedillo para que las pensiones de los trabajadores fuesen manejadas, administradas por estas afores que se fueron creando. Resulta que no se contempló, para decirlo suavemente, de que iban a ir perdiendo los trabajadores en vez de ganar. Y si no hay una reforma a esa ley, si no hay un acuerdo general, no impositivo, sino buscando la participación de todos, trabajadores, empresarios, instituciones financieras, fondos, el gobierno, desde luego, pues los que se van a ir jubilando van a recibir, si no hacemos nada, ni siquiera el salario mínimo, van a recibir la mitad de lo que mínimamente les corresponde. Entonces, no podemos dar la espalda a este asunto, lo tenemos que enfrentar, aun cuando a nosotros no nos va a afectar tanto, porque esto va a empezar a ocurrir a partir del 2024 y en menor proporción, pero en el sexenio próximo y en el siguiente sí van a tener un problema gravísimo. Entonces, problema que se soslaya, estalla. No lo entendieron así algunos medios y manejaron de que íbamos a cambiar las reglas y de que viene una reforma y que va a afectar a las administradoras de estos fondos. No es así, no era para meter miedo o crear incertidumbre. Fue una pregunta que me hicieron, existe el antecedente, y la contesté así, pero no se interpretó de esa manera. Al día siguiente vi la nota y cambian las reglas y empiezan a preguntar, y todos en contra
Está como hoy, que viene una nota en el Universal, que no sé si la tienes. Es que es interesante todo esto, ¿no? Porque me enteré por el periódico. O sea, el presidente no sabía que existía este plan, pero van a ver en qué consiste. Lo de los ferrocarriles, miren, ahora sí que volaron, pero hasta el más allá, al infinito y más allá. Nunca lo hemos planteado, nunca lo he propuesto, ni en las reuniones al interior del gobierno, ni en público. Imagínense, estas son palabras mayores. Si hacemos la historia, esta fue una de las aberraciones más lamentables del periodo neoliberal. Esto lo hizo Zedillo, de que entregó los ferrocarriles y luego, terminando, se fue a trabajar de asesor a una de las empresas que se beneficiaron con la privatización de los ferrocarriles nacionales. Pero ¿cuál es la historia? El primer ferrocarril que se inauguró, la primera vía férrea, fue la de México a Veracruz, más de 600 kilómetros. Empezó a construirse con el presidente Juárez y se terminó con el presidente Lerdo de Tejada. Ese es el primer ferrocarril, poco más de 600 kilómetros. Y luego Porfirio Díaz, que tardó algún tiempo en el gobierno, construyó como 20,000 kilómetros de vías férreas. Se comunicó todo el país con ferrocarriles. Él entregó concesiones a empresas extranjeras para construir los ferrocarriles y varias compañías empezaron a construir todos los ferrocarriles. Antes los liberales decían de que entre un pueblo fuerte y uno débil, el desierto. Es una frase atribuida a Lerdo. Y no querían la comunicación con la frontera norte. Cuando llega Porfirio, pues se construyen las vías férreas para comunicar el país con el norte y las costas. Se comunica todo el país. Por eso, bueno, es interesante también que se sepa que los ferrocarriles que se iniciaron en el gobierno de Porfirio Díaz fueron las empresas rescatadas. Fue el primer FOAPROA que hubo. A pesar de que recibían subsidio las empresas, por cada kilómetro que construían había una subvención, es decir, el gobierno les daba un subsidio en el tendido de las vías por kilómetro. Por eso se avanzó muchísimo. Entonces, esto era muy común y se extendió 10 años tiene que empezó esto. Entonces ya, y tenemos ya cuantificado una parte del fraude y les vamos a informar a ustedes y les vamos a informar también a la gente, porque quiero que si reciben una notificación que sepan que sí, que es real, que no es como la nota del Universal, que también en buen plan, no tengo ningún problema con Juan Francisco Ili Ortiz, ni con ningún directivo del Universal, ni con mucho menos con los periodistas, ni nada. O sea, que ojalá y comprendan que tengo que hacer estas cosas, porque si no se debilita el gobierno. O sea, con todas estas notas hay quienes pueden llegar a creer que son ciertas, entonces va perdiéndose la autoridad y esto debilita al gobierno, y si no tenemos autoridad moral,
no tenemos autoridad política, y si no tenemos autoridad política, pues ya qué hacemos. Es mejor que dejemos el gobierno. Entonces todo esto se va a poder resolver con la revocación del mandato, pero si yo me quedo callado, no digo nada, pues entonces sí van creyéndose las cosas. Hay gente que ni tiene la información, porque es un asunto de imagen y habla. Yo me acuerdo cuando era yo opositor, que decían que tenía yo una casa en Santa Fe. ¿Cómo se llama este lugar de Italia? Sí, la Toscana. Y pensaba yo que era en Italia. No, es que un fraccionamiento de Santa Fe. Y decía, ¿no? En una plática, oye, decía un amigo, pero si yo conozco hasta su departamento, he estado ahí. No, no te engaño. Tiene un helipuerto arriba, entonces esa nada más es la fachada. Llega ahí y toma el helicóptero y se va a su residencia. Entonces ya ante eso, pues no hay nada que hacer, o sea, pero sí tenemos que estar contestando, ¿no? Respetuosamente, y que nadie se enoje. O sea, todos cometemos errores, no somos perfectos, todos cometemos errores, y entender que no somos enemigos, si acaso adversarios.